Buenas tardes. Seguimos con la cuarta conferencia, que es el caso Godoy Córdoba. Godoy Córdoba es la firma líder en Derecho Laboral y Seguridad Social en Colombia. Actualmente tiene más de 200 colaboradores distribuidos en oficinas ubicadas en las principales ciudades del país: Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla. A través de su sociedad con Littler, tiene presencia en más de 75 oficinas alrededor del mundo. Es la única firma en Colombia certificada por Great Place to Work y actualmente es la sexta firma de servicios legales más grande del país. Tiene más de 36 años de experiencia en el sector y ha sido reconocida por importantes rankings y publicaciones como Chambers and Partners y Legal 500. Ana Cristina Medina, socia de Godoy Córdoba, es una apasionada por el bienestar y el desarrollo integral, fiel creyente de que las empresas deben buscar hoy en día fórmulas que generen herramientas para que sus trabajadores puedan alinear sus propósitos personales con objetivos de su lugar de trabajo. Ana es abogada de la Universidad de los Andes con opción en filosofía y especialista de Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Javeriana. Andrés Godoy, socio gerente de Godoy Córdoba, ha liderado el proceso de transformación de la cultura GC durante los últimos 20 años. Andrés es administrador de empresas de la Universidad de los Andes. Su visión lo ha llevado a ser la sexta firma de servicios legales más importante del país y la única firma de servicios legales en Colombia certificada por Great Place to Work. Iniciativas como la Facultad del Ser son consecuencia de la estrategia organizacional en la que ha trabajado durante años y que ubica en el centro de sus colaboraciones. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros realmente estamos muy felices de estar acá y de venir a compartirles un poquito esta historia, este proyecto, empezando por la historia de nuestras vidas, que es lo que realmente nos lleva a empezar a sembrar las semillas de lo que hoy en día es la Escuela del Ser. Entonces yo les cuento un poquito de mí. Yo nací en una familia muy linda, 3 hermanos, 4 realmente, porque mi primo casi que lo adoptamos en la familia, una mamá muy espiritual, un papá excelente, disciplinado y militar. En ese crecimiento llega una persona muy importante en mi vida, que es mi tío, que era esa persona que realmente cumple con todos los requisitos del molde, porque parte de las cosas que les vengo a contar es cómo yo me iba creyendo el cuento de los moldes y cómo creía que uno solamente podía hacer una cosa cuando realmente le ponía un check a cada uno de esos requisitos. Ese tío entonces era una persona completamente exitosa a nivel laboral, profesional y académicamente, pero hace un viaje a la India, se inspira y decide dejarlo todo. Entonces empieza a llenar los requisitos, vende todo, se queda desprovisto de cualquier necesidad material, empieza a hacer yogi, a vestirse de blanco, vegetariano y a continuar su vida por este camino. En ese camino muy bonito de él, entonces llega a inspirarme a mí, en donde yo siento que resueno con todo y cada uno de los mensajes que él me transmitía. Me sentía empoderada con el yoga, con la meditación, con ver la vida desde un punto de vista distinto. Y ahí decido seguir un poco ese camino y me di cuenta que me encanta todo lo relacionado con la sanación energética. Ahí de la mano de quien era mi médico, el doctor Santiago Rojas, empiezo a estudiar la sanación con las formas y bueno, diferentes técnicas y diferentes cosas que me llamaban la atención por ese lado. Sin embargo, llega el momento de decidir qué estudiar. Y otra vez mi mente, que le encantaban los moldes y ese checklist, empieza a decir, bueno, sí, a mí me gustan todos estos temas, pero además sentía que tenía un llamado muy importante de ayudar a las personas, pues ¿cuál debe ser esa carrera? Uno decía, bueno, de pronto psicología, la psicología me lleva a ayudar a las personas, a oírlas, a impactar, tiene que ver de pronto alguna relación con el tema de sanación, pero realmente siento que eso no me iba a apasionar. No. Entonces pienso comunicación, me gusta hablar, me gusta conectar con las personas. No, el molde me decía que eso no, porque eso de pronto era para personas que no querían profundizar tanto en su mente y yo sí quería hacerlo. Filosofía, que era un tema que me encantaba y me apasionaba también desde muy chiquita,
pero ¿qué voy a hacer después? No sé, como que no estaba muy claro ese molde. Finalmente decidí estudiar Derecho, pero comprometiéndome conmigo misma en ese momento que no iba a olvidar esa parte que estaba dentro de mí y ese llamado que tenía a estar conectada con este otro mundo, lo denominaba yo, hoy creo erradamente, esa otra parte de mi vida. Y en ese orden de ideas decido estudiar Derecho con filosofía y empiezo a estudiar completamente metida en el cuento, sin olvidar todos mis otros temas, teniéndolos de alguna forma de manera simultánea, porque mientras que estaba estudiando eso era perfectamente posible. Y posteriormente como que digo, bueno, por este lado sí fue, sí me gustó el derecho, sí voy a entrar de pronto a una firma de abogados a ser abogada. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con todos estos llamados que tengo yo, como ese compromiso que tengo con mi niña interior? Dije, bueno, no, ya tengo la respuesta, clarísimo. Como yo ya no voy a hacer eso, porque a mí ya me tocó disfrazarme de abogada como lo estoy hoy, y ese es mi mundo, pues entonces no voy a conseguir una pareja que venga a aportarme eso. El más hippie que yo pueda conseguir, el que le encante la filosofía, la energía, y mejor dicho, me cuente buenos cuentos todas las noches cuando yo llegue después de hacer cosas bien aburridas del derecho. Listo, entonces tenía todo perfectamente planeado en mi cuento. Resulta que, como sabemos, y esa frase célebre de planear es todo, pero los planes no son nada, y como sabemos que el universo a veces se ríe de nuestros planes, pues resulta que me enamoré profundamente de un excelente ser humano, pero que no tenía ninguna de las anteriores características. De hecho, creo que era todo lo contrario. Una persona completamente pragmático, el típico ejecutivo. Yo le decía a mi papá, y le dije muy claro, que jamás me iba a ver con un ejecutivo, que a mí me pelo largo, eso es lo que a mí me gustaba. No, este sí era el típico ejecutivo, y realmente además no resonaba de ninguna forma con estos temas. Cuando me miraba ahí como tratar de o hacer yoga o leer estos libros, era como, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenía ninguna cercanía. Y de hecho su aproximación a ese otro tema que a mí me encantaba y me llamaba y era el impactar vidas, el aportar, el impacto social, él me decía, mira Ana Cristina, yo ya pago impuestos y genero empleo. Eso es responsabilidad social. Entonces, ahí está. Pero este era un gran ser humano realmente y yo ya estaba profundamente enamorada. Entonces mi plan fracasó, yo me caso, tengo 2 hijos y sigo por ese mundo de abogada. Y realmente estaba apasionada por lo que hacía. Yo amo hacer lo que hago como abogada laboralista y estratega en talento de recursos humanos. Y cuando uno hace las cosas que ama, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y consistencia, pues estoy convencida de que el éxito llega. Y gracias a la vida, eso pasó en mi caso. Entonces, como vieron, pues he tenido la oportunidad de recorrer un camino muy bonito, de acompañar a muchas empresas, de ser profesora y de hacer una cantidad de cosas que me encantan. Pero llegó un día en que se empezaron a generar muchas preguntas. Creo que esa niña interior que yo metí en un closet empezó a tocar muy duro la puerta. Vivía en un corre-corre y me preguntaba entonces, ¿será que al final de mi vida yo me voy a voltear, que ojalá sea muy larga, y decir, lo hice bien? ¿Será que le cumplía a la niña interior? ¿Será que esos 2 hijos que tenía en ese momento y que tengo espectaculares, estoy disfrutando su vida? ¿O este corre-corre que igual es fantástico, exitoso, lleno de cosas muy bonitas, no lo estoy disfrutando? Y la respuesta desafortunadamente no fue la que quise oír. Y dije, tengo que hacer algo distinto por mi vida. Tengo que abrir ese closet y mirar qué voy a hacer. Y ahí aparece una persona espectacular en mi vida, porque además estoy convencida que cuando uno está dispuesto y abierto al universo, el universo te responde. Y así fue como llegó Kiki, una persona que está hoy acá y que realmente llegó a mi corazón y me empezó a dar una cantidad de herramientas para ver la vida desde otro lugar. Y empiezan a llegar todos estos maestros y empiezo a entender que podía dejar de creerme el cuento del molde, que podía empezar a trabajar en mí, a recoger todo aquello que venía trabajando desde chiquita y hacerlo. Porque ahí, por supuesto, salió la pregunta del molde y es, bueno, ¿y ahora qué?
Listo, súper chévere, ya estás otra vez con la disciplina del yoga, la meditación, el bienestar, la alimentación, el vivir en el ahora, lo cual me parece fundamental y saborearse cada momento. Entonces, ¿será que me va a tocar hacer lo que yo ya sabía que hay que hacer entonces? Vestirme de blanco, volverme vegetariana, dejarlo todo, los bienes materiales no iban a ser coherentes con esta vida. Y resulta que no, que si yo realmente quería impactar, entendía en ese momento, lo podía hacer desde mi ámbito más cercano. Yo creo que todos acá, o algunos, nos hemos preguntado, bueno, y si quiero hacer impacto social, ¿qué tengo que hacer? Ir a construir una casa, volverme, como estaba diciendo ahorita, hippie, o irme a crear una fundación, que es lo que yo también pensé, me voy a ir al sector social porque desde allá es la única forma que voy a impactar. Yo, abogada laboralista, ¿cómo va a cambiar el mundo? Pues sí, yo creo hay un mensaje muy bonito desde lo que hacemos, pero pues, ¿será que sí estoy cambiando el mundo? Y hoy mi respuesta es sí. ¿Cómo? Primero desde adentro, como estamos trabajando hoy. Siempre desde adentro, porque en la medida en que yo cambio internamente, puedo cambiar mi entorno. En la medida en que yo sigo la búsqueda y busco herramientas, porque seguiremos siempre siendo seres en búsqueda y en búsqueda de evolución, puedo empezar a inspirar y a compartir esas herramientas. Entonces ahí digo, bueno, quiero llevar un poquito de esto a mi lugar de trabajo. Somos abogados, nuevas generaciones, me van a mirar como está un poquito loca, pero fíjense que no fue así. Y llevo una historia ya de varios años muy bonita, en donde todas las semanas estamos haciendo y generando espacios en que nos inspiremos y evolucionemos en conjunto. Yo les puedo decir que ellos me han inspirado más a mí de lo que yo he logrado seguramente hacer en ellos, y que entre ellos han generado cosas fantásticas. Y que lo más bonito o lo más sorpresivo es que lo que no estábamos buscando estaba sucediendo. Y es que esto tuvo un impacto a nivel de números, a nivel de éxito, a nivel de clientes. Porque cuando nos conectamos desde el corazón a hacer las cosas, cuando decían anteriormente, somos felices antes que todo en nuestro lugar de trabajo, las cosas son distintas. Ahora, por supuesto, se preguntarán, ¿y ese matrimonio y esa pareja? Y bueno, estábamos afrontando retos en todos estos espacios. Sin embargo, hoy vengo también a presentarles a esta persona pragmática y que él les cuente su historia de evolución. Yo soy el hippie que no se nota. Sí, sí, eso sí es verdad, me afeité, me corté el pelo, pero sí, no tengo mucha pinta de hippie, no he sido hippie, no he sido hippie. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a Kiki también, que ya nombró mi esposa Ana Cristina y mi socia, porque ha sido pues fuente de inspiración y gestión de todo esto que está sucediendo en Godoy Córdoba hoy en día, primero en mí, que es por donde va a empezar. Y segundo, dar las gracias a Carlos por esta oportunidad de contar un poquito más de lo que pasa en la firma. La verdad que, bueno, hoy he aprendido una cantidad de cosas y digamos, de la dimensión que puede estar tomando esto en lo que hoy en día creo fielmente. Pero voy a contarles un poquito de mí y voy a hacer la tarea, Carlos, y voy a tratar de hablar desde el corazón. Yo también me creé el cuento del molde. Y como a los 24, 25 años, quería comerme el mundo. Yo creía en ese momento que el éxito en la vida era lograr muchos éxitos profesionales muy rápido. Seguramente en algún momento de la vida tener una familia, muchos amigos, un modelo de vida bastante apartado de la evolución del ser, bastante inconsciente seguramente. Y bueno, así arranqué en ese momento a hacer mis cosas. Y de repente a los 20, antecitos de cumplir 25 años, era tal mi ansiedad, digamos, de devorarme el mundo que empecé a sufrir de ataques de pánico. No sé si aquí alguno lo entiende que es eso, pero bueno, creo que hoy en día
he venido a comprender que somos muchos los que sufrimos o hemos sufrido esas cosas, acompañado por supuesto de ansiedad. Yo para ese momento de la vida había trabajado en la firma un par de años, en una firma que éramos 8 personas, y había dado el paso a trabajar en una consultora financiera grande, y me habían trasladado a Medellín a ser parte del equipo que integraba Bancolombia con Avi Corpinsura. Y entonces arrancó este asunto que es muy desagradable, pero fue la primera vez que el subconsciente me tocó la puerta. Y bueno, en ese momento pues arranqué con las pocas herramientas que tenía a tratar de entender qué era lo que me estaba pasando. En segundo lugar, aceptar que eso me podía pasar a mí, que creía que que mi misión era comerme el mundo. Y luego ya tratar digamos, de superarlo. Fue un proceso en ese momento transformador para mí. Fue el comienzo de muchas cosas. Pero con el tiempo, estos procesos personales no son lineales ascendentes, ¿no? Así, para allá. Sino que uno fácilmente vuelve como a repetir patrones, hábitos que no necesariamente eran tan buenos. En este proceso en paralelo, pues yo trabajaba mucho, teníamos un proyecto muy bonito que iba dando frutos, y en algún momento de la vida, pues me encontré con Ana Cristina, y bueno, yo me imaginaba soltero como 10 o 15 años más. A los 8 días que la conocí, pues que la vi, la invité a salir, a los 6 meses le pedí matrimonio, a los 5 meses después nos casamos, casi al año después nació Penélope, nuestra hija mayor. Y empecé un momento de la vida en el que yo sentía que lo más importante era el control. Yo controlaba mis emociones, yo controlaba todo lo que estaba a mi alrededor, trabajaba mucho, procuraba ser un buen esposo, un buen papá. Luego llegó Salvador, nuestro segundo hijo, y por allá hace aproximadamente 3 años, la vida, el subconsciente volvió y me tocó la puerta. Esta vez bastante más fuerte que 15 años antes. Entonces volvieron los ataques de pánico, volvió la ansiedad. En esta ocasión se mezcló con algo de depresión, y ahí fue cuando conocí a Kiki, porque Ana Cristina, que afortunadamente estaba a mi lado, y mi ángel de la guarda, pues obviamente trató de ayudarme con herramientas, y arrancó un proceso de transformación ya mucho más consciente del que había vivido 15 años antes, donde yo quiero transmitirles algunos mensajes. Yo podría hablar mucho tiempo de esto, pero el tiempo hoy es limitado, entonces voy a tratar de ser un poco más concreto. Digamos, el despertar inicialmente, para mí lo más significativo fue descubrir que había una vaina que se llamaba inconsciente, que era importantísima, que yo sentía que yo controlaba, no le paraba muchas bolas, y que toda mi parte mental pragmática que describía Ana Cristina era la que gobernaba mi vida. Y pues no, eso es una gran mentira, yo creo que aquí muchos lo saben. Y entonces descubrir ese inconsciente, descubrir ese niño interior que hoy han nombrado varias veces, pues fue para mí revelador. Y entender que, entre otras cosas, yo había silenciado ese inconsciente durante tantos años, y había un desespero en esa parte de mí por expresar otra serie de cosas. Entonces hubo pues muchas heridas que había que sanar, muchas conversaciones que había que tener. Por ahí alguien en estos días dijo una frase que me gustó mucho, y que se las comento porque de pronto a alguno le sirve, y es que todos los problemas en la vida están a la distancia de una conversación o de una conversación inconclusa. Eso lo aprendí en estos días. Pero, pues sí, eso fue lo que hice, tratar de tener muchas conversaciones, de sanar muchas heridas, y de empezar a vivir desde un lugar distinto, y empecé a disfrutar cosas que no disfrutaba antes. Empecé a volverme una persona más social,
empecé a construir una relación muy distinta con mi esposa, con mis hijos. Me empecé a volver a nacer. Ahorita decía Ana Cristina, vivir en el ahora. Empecé a tener una relación con el tiempo completamente distinta a la que había tenido toda mi vida. Porque es que yo vivir en el ahora, esa vaina yo no la entendía. Yo vivía era planeando todo el berraco día. No era tanto de los que vivían en el pasado, sino era obsesivo como con el futuro. Aprendí que la meta no es nada, que lo único que tenemos es el camino. Y bueno, podría, repito, hablar mucho más de todo lo que fue todo este proceso, pero en todo ese camino, en algún punto apareció mi trabajo. Y yo decía, miércoles, yo toda la vida dedicado a ver cómo hacemos que ese PIG bien gordito. Sí, yo me sentí orgulloso de generar buenos puestos de trabajo, o digamos, de ser parte de una organización que generaba buenos puestos, que era exitosa, pero empecé a cuestionarme enormemente si esa era realmente la misión del empresario, o si esto debía ir un poco más allá. Y hablando con Ana Cristina, y hablando con Kiki, en algún momento se nos ocurrió la idea de, bueno, en primer lugar, perdón, dijimos, aquí hay que hacer algo, aquí hay que entender nuestra empresa de una manera distinta. Y nuestra empresa es una empresa exitosa. Ahorita dieron un perfil, somos 200 y pico de personas. Tenemos por ahí una oficina también en Lima, otra oficina en Venezuela. Le ayudamos a cantidades de empresas en el país a manejar pues muchos de sus asuntos. Entonces teníamos un impacto, era una plataforma buena y bonita. Entonces, bueno, en estas conversaciones en algún punto dijimos, ¿cuál es el verdadero propósito de nuestra compañía? Y llegamos a la conclusión de que lo primero que tendríamos que liberarnos era de relaciones transaccionales, de que no podíamos seguir creyendo que la relación que existe entre un colaborador o co-creador, que aprendió y me encantó esa expresión, era simplemente transacciones, era ejecutar procesos, recibir un salario y transar, ¿no? Todo el tipo de transacciones que se hacen en una compañía. Y entonces redefinimos eso y entendimos que el lugar de trabajo es tan importante en la vida de una sociedad y de las personas que debemos procurar por construir un modelo donde hubiera un relacionamiento mucho más integral, no transaccional. Y entonces empezamos a tratar de definir ese concepto de integralidad. Y ahí ya aparecieron un montón de co-creadores de nuestra compañía. La inteligencia colectiva empezó a funcionar y hemos empezado a construir algo en lo que hoy en día creemos enormemente y hemos dado ya algunos pasos importantes. Entre otras cosas, creo que esto es como de la OIT. Definimos un marco de trabajo inicialmente que era que íbamos a procurar que la relación con la compañía no solamente fuera la transaccional típica, sino que tuviera la posibilidad de desarrollar el cuerpo, la mente y el alma. Y alrededor de eso empezamos a desarrollar una serie de conceptos. Hasta que llegamos a un punto en el cual estructuramos una escuela que mencionó Ana Cristina hace un momento, que se llama la Escuela del Ser. Y ya con la Escuela del Ser llevamos unos cuantos meses. Inicialmente estamos trabajando con el grupo de líderes de la compañía, son 26 líderes que hay en la compañía, con la idea de que estas personas puedan empezar a bajar en cascada y a irrigar a sus grupos. Ya en una segunda etapa vamos a empezar a trabajar con el resto. Y estamos convencidos profundamente de que en la medida en que logremos impactar la vida de todas estas personas para que aprendan a vivir en conciencia, para que eleven sus niveles de conciencia, otra expresión que hoy hemos oído varias veces, pues vamos a poder transformar el entorno de estas personas, empezando por sus familias, los que tengan pues, sus parejas o sus hijos, sus familias un poco más ampliadas, sus comunidades, sus barrios, por supuesto también Godoy Córdoba o el lugar donde sea que estén trabajando. Y en ese momento como que empezó a hacer mucho más sentido el concepto de responsabilidad social, y ya los impuestos y generar pues, buenos puestos de trabajo como que no dejó de alcanzar y entonces el concepto ha ido creciendo.
Aquí mirar creo que se me está escapando alguna cosa que quería compartir. Bueno, tal vez lo que me está faltando es, este es un proceso que está arrancando, vamos unos 8 meses, pero en este momento hemos logrado que nuestra junta directiva, que nuestras, entes de gobierno más grandes le den protagonismo a este tema, asignen los recursos, asignen los tiempos, y estamos encantados de estar construyendo una empresa distinta. Y bueno, eso se ha vuelto realmente el proyecto de Godoy Córdoba. Estoy encantado de poderles compartir un poquito de dónde vino y en qué estamos. Y bueno, esa sería como esta parte inicial, Ana. Sí, yo creo que Andrés dice algo que es muy importante y es, estamos empezando, pero estamos convencidos del impacto que va a tener esto. Estamos convencidos que en 5 años, en el encuentro que podamos hacer en 5 años, vamos a contarles historias muy exitosas. Desde ya, como les conté, hemos hecho planes pilotos con unos equipos que ya han sido maravillosos y han mostrado la realidad, y ahorita eso seguiremos haciendo en la Escuela del Ser. Siempre convencidos de que debemos trabajar primero en nosotros y después hacia afuera, y que tenemos nosotros una obligación inmensa de ser consistentes y coherentes con el mensaje que queremos dar, porque de nada sirve que tengamos palabras muy bonitas si no seguimos trabajando en nosotros mismos. Entonces, eso seguiremos haciendo. Nosotros, nació nuestro tercer hijo en todo este nuevo proceso, entonces ya además nos convencimos de que hay otro molde que tenemos que romper, y es ese cuento de que la vida no es perfecta, de que eso siempre vamos a cargar algo en lo que uno en la vida no está bien. Eso no es cierto. Hoy estoy convencida que se puede ser plenamente feliz, y estamos en esa búsqueda, y ojalá con todos estos IDS lo logremos. Bueno, acá hay una pregunta y es, ¿esta filosofía de vivir la vida, cómo la incluyes en tu planificación o en tu estrategia de su firma? Ahora, si existe coherencia entre lo que hace y lo que se soñó. ¿Quién me hizo esa pregunta? No sé si quieras como, que la pregunta es coherencia entre lo que estamos pensando en hacer y Gracias, Carlos. Te decía, tú nos contabas un poquito en tu vida el sueño que tenías antes de formar tu firma o de crear el buffet. Y ahora teniéndolo, pues, ¿cómo unes ese sueño personal, obviamente con el diseño estratégico y la forma en mejorar e impactar en los colaboradores o en los co-creadores? Okay, bueno, pues fíjate que lo que dices es muy interesante, porque yo realmente les comparto un poco de mis sueños, y mis sueños en principio estaban más muy en el camino del ser. Después igual busco una carrera muy convencida de los moldes y esas carreras típicas, llega al derecho, que hoy estoy convencida que era el plan perfecto, pero llega al derecho más como una salida a encontrar una carrera típica, pero que tuviera un impacto social. Yo de hecho a mitad de carrera pienso en irme a estudiar sanación energética a la Florida, donde Anne Brennan, esto ni siquiera se lo conté a mis papás, así que sigo en mi camino, pero después llega una etapa en la que pienso en dejar el derecho porque no estoy resonando tanto, pero llego a Godoy Córdoba, que en esa época eran estas 8 personas, y el ADN era distinto. Yo ahí no tenía nunca como sueño crear una firma, ahí estaba muy como que el destino me muestre si el derecho sí es, y en esa firma encontré que sí era. Ahora, ¿cómo resuena, cómo es coherente hoy en día esos sueños míos, esa necesidad de impacto, de ver la vida más no desde un punto de vista tan pragmático, sino más entender la obligación que tenemos como co-creadores de este mundo y de ir vibrando en esas altas frecuencias?
pues hoy en día lo veo todo. Antes y ahí, pero cuando se hicieron las preguntas, no lo estaba viendo tan claro. Es, voy a lograr esto acá como abogada en este molde. Y ahí es donde los digo, pues es que el molde se puede romper, es que yo puedo ser igual, yogini, meditar, hacer, impactar con estos mensajes a mi entorno como lo hacemos hoy en día en la firma, e igual ser excelentes abogados, porque además se nos metió en la cabeza que es que los abogados, pues hay un libro de hecho hace poco de la inteligencia que le hace falta el derecho, porque sí, nos hicieron pensar que los abogados somos súper estructurados y como unos caballitos así, solo viendo casi que el problema, la norma y la solución. Entonces, sí, hoy, y por supuesto el camino es infinito o muy largo todavía, pero hoy veo coherencia. Bueno, aquí me hacen una pregunta que dice Andrés, cuando sale con sus amigos, ¿cómo lo miran de todo lo que usted hace? ¿Qué mensaje le da usted a sus amigos para dejar de controlar? Bueno, yo les contaba ahorita que me volví más social, ¿no? Entonces ahora tengo un grupo de amigos, antes no tenía casi, no, tenía muy poquitos. Tenía los del colegio y era más mal amigo. Y bueno, en estos últimos años me di la oportunidad de conocer gente nueva y eso ha sido maravilloso. Yo no sé por qué a veces uno, o yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que uno cree que los únicos amigos verdaderos son los que hizo cuando era niño en el colegio. Pues bueno, yo descubrí que eso no tenía que ser así, que a estas alturas del partido uno puede escoger amistades muy interesantes. Entonces, la verdad es que con esos amigos yo poco hablo del trabajo, para serles muy franco. Rara vez hablo de cosas del trabajo, las conversaciones realmente gravitan alrededor de cosas un poco más banales a veces. Pero lo que sí me ha pasado es que mis relaciones se han vuelto mucho más auténticas. Porque ya no las construyo desde ese pragmatismo, desde ese consciente controlador, sino desde mi esencia, desde la persona que realmente renació. Y las personas con las que interactúo siempre reciben bien eso. Ana decía hace un momento que cuando uno está bien dispuesto, el universo empieza a conspirar a favor de las cosas buenas, y yo siento que ha sido así. Yo siento que ha sido así. Hay una pregunta. Gracias. Quería una pregunta, como un consejo para que las personas que estén acá dentro de lo que sea que hagan, sea que trabajen en una firma de abogados, o sea que trabajen en cualquier lugar o lo que hagan en su vida, en su casa, puedan ya empezar como o a romper ese molde o a empezar a construir ese camino de tener esa coherencia entre lo que sueñan ser como seres humanos y lo que hacen en el día a día. Pues mira, yo creo que lo primero, como en todo, es ser consciente. Es que seamos conscientes que venimos por una historia muy larga, creyéndonos muchos cuentos y poniéndonos autolimitaciones. Hace poco en algún programa de meditación oí un cuento que me pareció increíble y es el de un atleta, de pronto alguien tiene más datos, pero un atleta que llegó y rompió un récord mundial que se decía que era imposible romperlo porque en teoría el cuerpo físico no tenía la capacidad de ir más rápido que eso. Este hombre, después de una cantidad de series de olimpiadas, llega, rompe el récord, lo cual dijeron, este es un superhumano, hay que estudiarlo porque no es normal. Y muy curiosamente, 40 días después, otra persona vuelve y lo rompe, y hoy en día miles de personas han llegado a esa velocidad sin que nada distinto haya cambiado. Solo lo único que cambió es que quitamos el paradigma. Lo que nos dijeron, no, es que el ser humano no puede hacer eso, entonces no lo creímos y ningún atleta lo había logrado hasta que alguien demostró que sí era posible. Eso es de pronto lo que queremos hacer, es decir, sí es posible ser lo que ustedes quieran ser, pero también ser otra cosa, o sea, el poder abarcar distintos roles es posible. Entonces mi consejo sería, sé consciente que de pronto todo lo que crees no es tan cierto, todos esos límites se pueden redefinir y comprometerse con qué es lo que quiero ser yo, qué experiencia vengo a querer tener en este mundo, porque la voy a poder tener desde distintos ángulos. Es tener un propósito más allá de lo evidente. No es, estoy en una firma de abogados, ¿será que es impacto al mundo? No, claro, por supuesto que sí, y desde cualquier lugar podemos impactar si nos comprometemos con ello. Yo te agregaría una cosa, Laura.
Yo creo que los hábitos son muy importantes para esto, tener buenos hábitos. Entonces, la construcción de buenos hábitos de autocuidado, el darte palmaditas en la espalda y quererte, es abrirle la puerta a tu inconsciente o subconsciente para que empiece a expresarse. Entonces, yo creo que hoy en día estamos llenos de información alrededor de buenos hábitos, hay que pararle bolas a eso. Yo creo que el tema de la alimentación es fundamental, el tema del ejercicio, pues, de actividad física es fundamental, el tema del sueño, entre otros tantos. Hay cantidades de herramientas hoy en día muy asequibles además. Creo que eso abre una ventana muy interesante para que el subconsciente se exprese. Yo ahí quiero adicionar algo porque creo que eso es vital y yo les decía, tenemos que ser conscientes de romper los paradigmas, tenemos que ser conscientes de qué es lo que queremos, pero además de esto tenemos que ser coherentes con qué es lo que queremos y el esfuerzo que debemos hacer para cumplir con eso, cumplirle a esa niña interior de la que yo les hablaba y al niño interior que todos tenemos adentro y que nos está reclamando siempre. El compromiso más importante es el que tenemos con nosotros mismos y eso lo sabemos, pero lo que no sabemos y no hacemos es hacer el esfuerzo y la tarea completa. Y como acá estamos viendo, cada más nos ha encantado y mil gracias por la invitación, porque sí, los ODS son maravillosos, pero nuevamente todo viene de adentro hacia afuera y vamos a cambiar el mundo cuando empecemos primero a cambiarnos a nosotros mismos.